Conversatorio Nuevas Familias, Nuevos Desafíos. Quiero empezar saludando al rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian del Campo, al decano de la Facultad de Psicología, Álvaro Soto, y también a quienes nos acompañan online, la diputada Constanza Schönhaut, integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, a Martina Yopo y Alejandra Bufele, integrantes de la Comisión Asesora Presidencial sobre Natalidad y Familia, quienes nos siguen de manera remota. Y a Javiera Navarro, directora del Magíster en Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado. Un saludo también a quienes nos siguen a través de UHTV. Antes de comenzar con la conversación, quiero invitar al rector que nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muy bienvenido a la universidad. Yo simplemente quería hacer un saludo y agradecerle a Javiera su invitación a estar acá. Yo vengo verdaderamente a aprender. Este es un tema tremendamente interesante, un tema que con algunos he comentado, yo lo discutíamos en el curso que yo hacía en la universidad, a propósito de unas declaraciones que hizo la ministra Orellana años atrás. Unos Twitter, y de ahí estuvimos discutiendo largamente con el curso. Es un tema apasionante que por supuesto que a mí como rector, como jesuita, me interesa mucho aprender. Quiero saludar y dar la bienvenida a todas y a todos quienes nos visitan hoy, que van a compartir sus experiencias. Quiero saludar a mis sobrinos que están ahí al fondo, ¿no es cierto? Espero que se porten bien, ¿ya? Y que le hagan mucha barra a su tía, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien y que sea una bonita jornada para todos. La Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado y la Facultad de Psicología de la Universidad les da la bienvenida a este conversatorio, Nuevas Familias, Nuevos Desafíos, cómo hablar de gestación subrogada, dono-concepción y las nuevas definiciones de maternidad y paternidad. Esta iniciativa nace del proyecto Fondesit Crecer Contando, liderado por la académica de nuestra Facultad de Psicología, Javiera Navarro, y del trabajo colaborativo construido junto a las agrupaciones Nuevas Familias y Maternidades Singulares. Es un espacio que busca contribuir a una discusión pública más informada sobre las dimensiones sociales, éticas, jurídicas y humanas vinculadas a la gestación subrogada, la donoconcepción y las diversidades familiares. Y lo hace en un momento especialmente oportuno para Chile. La tasa de fecundidad cayó a 0,99 hijos por mujer en el 2025, la más baja de nuestra historia, lo cual lleva a este gobierno a crear la Comisión Chile Renace. Al mismo tiempo, el Congreso retoma el debate sobre un proyecto que busca prohibir la gestación subrogada, con apoyo transversal. Por un lado, se incentiva la natalidad mientras se restringe una vía reproductiva. Ese doble movimiento hace que conversaciones como esta sean más urgentes que nunca. Esta conversación ocurre además en el marco del Mes del Orgullo, en el que aprovechamos para visibilizar las diversidades familiares. 3 son los objetivos de este espacio de conversación. 1, promover una comunicación más precisa y libre de estigmas sobre las nuevas configuraciones familiares, porque creemos que las palabras que usamos para nombrar estas realidades importan. Ofrecer una mirada sobre la diversidad familiar con enfoque de género, justicia social, derechos humanos y dignidad, útil tanto para quienes la viven como para quienes la acompañan desde la salud, el derecho, la educación o la investigación. Y generar un espacio de reflexión y aprendizaje compartido entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Y quiero detenerme en este punto porque creo que hay algo valioso en lo que está ocurriendo aquí. 3 agrupaciones de la sociedad civil, Nuevas Familias, Maternidades Singulares y Una Familia X, trabajando de la mano con la universidad. Es un ejemplo concreto de lo que significa la vinculación con el medio, una investigación que no se encierra en sí misma, sino que escucha, se abre y dialoga con quienes viven estas realidades todos los días. Como directora de género de la Universidad Alberto Hurtado, quiero decir que nos enorgullece acompañar este espacio, porque las familias que están aquí hoy y tantas otras que no pudieron venir, merecen que la universidad, tanto en sus espacios de docencia como de investigación, esté a la altura de sus realidades, con rigor, con apertura y con respeto.
Y quiero decirlo también con orgullo desde nuestra identidad jesuita. Somos una universidad católica que desde su compromiso con la justicia está atenta a los cambios sociales, capaz de preguntarse a quiénes estamos dejando fuera, como sociedad y como instituciones. ¿Qué formas de familia legitimamos y cuáles no? ¿Qué vínculos de cuidado reconocemos y cuáles invisibilizamos? Estas preguntas tienen consecuencias reales en la vida de las personas y por eso espacios como este son importantes. Entonces, así damos inicio a la primera mesa, dedicada a explorar las dimensiones médicas, bioéticas, jurídicas y psicológicas que nos permiten construir narrativas más humanas en torno a las nuevas configuraciones familiares. Y hoy tendremos 3 perspectivas distintas que serán presentadas por nuestros y nuestras panelistas. Sofía Salas es médica y académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo y nos situará en el paisaje reproductivo actual. ¿Qué es posible hoy? ¿Qué dilemas éticos abre? ¿Y bajo qué marcos podríamos regularlo? Jorge Candia es abogado y juez penal y nos ofrecerá una mirada jurídica sobre lo que está en juego, los derechos, la afiliación y el debate legislativo que Chile tiene pendiente. Y Javiera Navarro es psicóloga, académica de nuestra Universidad Alberto Hurtado, investigadora principal del proyecto Crecer Contando. Su investigación nos acerca a lo que muchas veces queda fuera del debate público, las voces y el bienestar de los niños y niñas que crecen en estas familias. Les daremos la palabra a cada uno y cada una y luego tendremos un espacio para las preguntas del público. Sofía, creo que comienza. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a Javiera y el equipo y especialmente también al rector por acompañarnos en esta jornada. Antes de... ¿Por qué no me funciona el pasador? Ahí. Mi declaración de transparencia inicial. Mi voz tiene que ver más bien con una reflexión desde la academia, no tengo conflicto de intereses que declarar. Cuando en el año 78 salió en la portada de la revista Times esta imagen, daba cuenta de cómo el mundo vivió el nacimiento de la que fue llamada la primera bebé en probeta, que obviamente no estaba y nunca estuvo en una probeta. Pero la imagen asemeja la Capilla Sixtina y la creación. Desde sus comienzos produjo mucha discusión ética. Por un lado se estaba jugando a ser Dios, después vino el tema de tantos embriones fecundados, multigestación y mucha pérdida embrionaria o fetal, prematurez. Surgió la criopreservación embrionaria como un método eficiente de evitar la multigestación. Luego, de qué manera se podían seleccionar los embriones más aptos para llegar a tener un recién nacido vivo. Muy poco después se dio cuenta de que, junto con criopreservar, no era necesario que hubiera fecundación dentro de la misma pareja y abrió una nueva serie de interrogantes. Y la discusión en el último tiempo ha estado centrada en temas de la gestación por subrogación y también edición génica de embriones o selección genética de embriones. Este es un gráfico que ustedes seguramente han visto, pero es para ponerlo en perspectiva cómo a lo largo de los años, si se fijan en la línea gris de arriba, es en el año 93, la café oscura el 2025, podemos ver cómo ha disminuido la fecundidad y junto con ello podemos ver que también se ha desplazado la edad en que en general las mujeres en Chile están teniendo sus hijos, desde menos de 30 años a sobre 30 años. Entonces, esto nos sitúa de lleno y ahora ya dejando el marco general a poder hablar de qué entendemos por
infertilidad. La definición clásica es que la infertilidad es una enfermedad caracterizada por falla en establecer un embarazo clínico luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas, se entiende que son relaciones heterosexuales, o de 6 meses si, por ejemplo, la mujer tiene más de 40 años u otra condición, no se va a esperar 12 meses. Pero recientemente se ha visto que esta definición es insuficiente porque no abarca situaciones en que las personas quieren tener hijos, pero no tienen una enfermedad biológica, pero no pueden reproducirse sin la asistencia médica. Por lo tanto, se ha agregado una segunda dimensión a la infertilidad, que es el impedimento en la capacidad de una persona para reproducirse como individuo o en pareja sin la asistencia médica. Tradicionalmente se ha considerado dentro de las técnicas de reproducción asistida una que se llama de baja complejidad, en que en términos muy sencillos implica introducir semen o espermatozoides capacitados a través del aparato reproductor femenino. Se llama homóloga cuando el semen es de la misma pareja, por ejemplo, en una mujer que tiene un factor cervical o un impedimento más bien físico para que los espermatozoides de manera natural puedan nadar y llegar a encontrarse con el ovocito. Y la consideramos heteróloga cuando se usa semen de donante. Por ejemplo, cuando la pareja masculina tiene ausencia de espermatozoides. Ahí claramente la indicación es tiene que hacerse inseminación intrauterina con un donante. Es simple, ambulatoria, de bajo costo para personas que tienen ciertas características especiales en que la técnica se supone que va a ser útil. Todo el resto se considera de alta complejidad, que es fecundación in vitro o lo que se usa ahora más frecuentemente, que es ICSI. Como muestra esa diapositiva, la imagen es introducir con una pipeta un espermatozoide en el ovocito. Y esta fecundación in vitro o ICSI puede ser con semen de la pareja o de donante, con ovocitos propios o de una donante. Veremos a continuación un método ROPA, que son 2 mujeres en que una entrega el ovocito y la otra gesta, pero son pareja. Gestación subrogada, test genético, embriones, etc. Y todas estas técnicas obviamente que amplían la posibilidad que las personas puedan tener hijos. Me parece importante, este es un gráfico que muestra cómo era el 2001 al 2021 la edad de las mujeres que acceden a las técnicas de reproducción asistida. Y como podemos ver, mientras el 2001 el 50% tenía menos de 34 años, el 2021 apenas un 24% tiene menos de 34 años, un 76% tiene 35 o más años. Este gráfico, que puede parecer complejo, en realidad es súper simple. Todos sabemos que en la medida, y fijémonos en la línea azul, que la edad de la mujer aumenta, la tasa de embarazo disminuye porque sus ovocitos envejecen. En cambio, si en vez de tener un embrión con ovocitos propios, lo hacemos con ovocitos donados, la tasa de parto es prácticamente igual si la mujer tiene más de 42 o si tiene alrededor de 30 años. Por lo tanto, la donación de ovocitos logra revertir, por así decirlo, el impacto de la edad en la posibilidad de tener hijos. Ahora, la ovodonación puede ser una opción cuando las mujeres por edad no ovulan o tienen ovocitos, entre comillas, envejecidos,
o hay mujeres que pueden transmitir una enfermedad genética a su descendencia y lo quieren evitar, y también en hombres que quieren ser padres biológicos o genéticos sin tener una pareja femenina. Así, la odonación es una técnica que permite que más personas y familias cumplan su deseo de construir familia. Hay algunas consideraciones éticas y yo voy a considerarlo en general como dono-reproducción para incluir también cuando hay gametos masculinos que se donan. Uno es cómo voy a elegir a la persona donante, en base a qué características, de a dónde, cómo se les recompensa, vamos a permitir que se les pague o es una compensación por las molestias. ¿Cuántas donaciones se permiten? Han habido escándalos de que se ha descubierto, por ejemplo, donantes de semen que han procreado más de 100 o 200 hijos. Obviamente eso es algo que debe quedar regulado. Sí va a haber un registro nacional de donantes y algo que seguramente van a explorar con mayor profundidad, el derecho de los hijos a conocer sus orígenes. El método ROPA, como yo les mencioné, es recepción de ovocitos de la pareja. La madre biológica entrega el óvulo, que es fecundado con un semen de un donante, obviamente, y la otra gesta y lleva adelante el embarazo. Tiene usos clínicos, por ejemplo, si uno de los dos integrantes tiene más de 50 años, obviamente no va a tener ovocitos, pero puede acondicionarse hormonalmente para recibir al embrión. Y así varias situaciones clínicas. Y yo puse como indicación social para dar cuenta del deseo que no tiene que ver por una causa médica o biológica, sino que más bien porque ambas quieren sentirse vinculadas emocionalmente con ese futuro hijo y en ocasiones también para evitar lo que ocurría antes, que ese niño o niña no podía ser inscrito legalmente con el nombre de ambas. Y así hay una que es madre biológica y que nadie va a discutir su maternidad porque la puede demostrar, y la otra es madre de parto, que también queda debidamente registrado. Gestación subrogada, en cambio, es cuando una persona gesta un embarazo con el acuerdo de transferir el bebé a quienes desean formar una familia. Hay un acuerdo basado en la voluntariedad, con una información adecuada y debido proceso de consentimiento. Se reconoce la dignidad y derecho de todos los involucrados, porque tenemos la persona que gesta, los padres comitentes, el futuro hijo. Las decisiones tienen que ser autónomas y estar centradas siempre en el interés superior de ese futuro hijo o hija. ¿Y por qué no usar estos términos? Por ejemplo, ¿por qué no vientre, alquiler o arriendo de útero? Por un lado, porque la mujer que gesta no lo hace solamente por el útero, es discriminatorio, casi ofensivo, cosifica el cuerpo de la mujer, y tampoco hay un alquiler o un arriendo, porque no todas las gestaciones por subrogación son mediante un pago. ¿Y por qué tampoco maternidad subrogada o por subrogación? Porque de alguna manera hace pensar que el concepto de madre tiene que ver más con quien gesta que con quien cuida y acoge. Entonces la idea es siempre usar un lenguaje que sea lo más respetuoso posible, dado lo delicado que es la situación para todos los intervinientes. Hay indicaciones clínicas súper precisas. Por ejemplo, una mujer que no tiene útero o que tiene un útero con una malformación severa o que tiene contraindicación médica absoluta para gestar o que tiene una condición médica tan seria que un embarazo podría poner en riesgo su vida y también la vida de ese futuro hijo. Y también es usada por aquellos hombres que quieren tener descendencia biológica sin tener una pareja femenina.
Las recomendaciones internacionales es que la mujer que gesta no sea quien ponga el óvulo, porque si no hay lazos genéticos que son muy difíciles de disociar. Por lo tanto, el ovocito tiene que ser de la pareja que la contrata o de una donante. Que no se use esta gestación por subrogación por causas sociales. La mujer que no quiere echarse a perder la figura, no. Y es más complejo la gestación transfronteriza, porque siempre se recomienda que exista una robusta regulación interna, de tal modo que además se facilite que los hijos puedan conocer sus orígenes si así lo desean. En conclusión, las personas que no pueden concebir sin asistencia médica deben poder tener acceso a los avances científicos para lograr este objetivo, sin coacción ni discriminación arbitraria, y una futura legislación va a tener que abordar necesariamente el tema, por ejemplo, del financiamiento. Así, los legisladores van a tener que establecer qué prestaciones de reproducción asistida van a ser financiadas por el sistema de salud, porque el Estado les va a garantizar un acceso equitativo con criterios clínicos y éticos, cuáles van a ser permitidas, pero por priorización en el sistema de salud no las va a financiar, y cuáles van a ser prohibidas por completo, por ejemplo, el uso de estas técnicas por personas menores de edad o en personas que no tienen la capacidad de consentir. Y muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer término, tengo que decirle a don Cristian, el rector de esta universidad, que agradezco profundamente la invitación a esta instancia, ya que permite confirmar muchas enseñanzas de mi niñez. Yo estudié 13 años en un colegio católico que era jesuita, y eso me permitió aprender que el hecho de ser católico no significa que uno deba ser dogmático u obcecado al abordar un tema. Por eso esta instancia me parece extremadamente valiosa, así que reitero mis agradecimientos. A diferencia de doña Sofía, yo sí tengo que hacer una declaración de intereses, porque yo sí tengo comprometidos intereses, y tiene nombre de niñita. Mi conflicto de intereses se llama Leonora Amelia, es mi hija que tiene 2 años y que nació gracias a un proceso de gestación subrogada, y por esa razón me vi compelido a abordar el tema desde distintos factores. Como yo soy abogado, necesariamente mi visión es desde el punto de vista jurídico, y a eso voy a apuntar el día de hoy. En primer término, creo que es conveniente tener en consideración qué es lo que nos dice el derecho o el Código Civil para establecer los vínculos, qué es lo que nos dice el Código Civil en relación a la filiación. Tradicionalmente, la gente identifica la filiación y el parentesco con la genética, y en la mayoría de los casos es así. Pero también se reconoce que hay un vínculo de parentesco por la adopción. También se reconoce que hay un vínculo cuando los padres se someten a un tratamiento de fertilización asistida, y el Código Civil nos dice expresamente: las personas que se someten a un tratamiento de fertilización asistida son los padres o madres de ese niño sin distinción. Pero además, el Código Civil también reconoce una institución muy importante, que es la posesión notoria de la calidad de hijo o hija. Es decir, por el solo hecho de que una persona durante un determinado periodo de tiempo haya sido tratado como hijo, permite que las personas que lo trataron como hijo sean su padre o madre. Y ahí no hay vínculo biológico, no hay adopción, hay simplemente ejercicio de un derecho, cosa que no podemos desconocer al día de hoy. En este escenario, entonces, la pregunta que nos quedaría también por responder es: ¿en base a qué alguien puede ser padre? ¿Por qué alguien puede ser madre? ¿Cómo concretamos todo lo que nos dice doña Sofía?
Para esto, y en aras del tiempo solamente, me voy a referir a qué son los derechos reproductivos. ¿Existen los derechos reproductivos? Por supuesto que existen. ¿Existe distinción entre hombres y mujeres para ellos? No. Son transversales a todas las personas. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque en el debate que ha existido últimamente sobre la gestación subrogada o la ovodonación, se ha planteado que no existe un derecho a tener hijos. ¿Cuál es el punto? No existe derecho a tener pareja, pero yo me puedo casar. No está consagrado el derecho a viajar en avión, pero yo me puedo desplazar. Para estos efectos es muy importante tener en consideración algo que dice nuestra Constitución y que a veces se olvida. Artículo 19, número 26. La Constitución le asegura a todos los ciudadanos que los derechos no pueden ser afectados en su esencia. Y la Constitución a mí me garantiza el derecho a la igualdad, el derecho a no ser discriminado y el derecho, además, a formar una familia. Por lo tanto, si me dicen que se va a aprobar un proyecto de ley que prohíbe la gestación subrogada o que prohíbe la ovodonación, no puedo pasar por alto que se está infringiendo esta norma de la Constitución, porque están afectando en su esencia mi derecho a la igualdad, mi derecho a no ser discriminado, mi derecho a formar una familia. El punto es cómo logramos que aquella regulación se ajuste a los derechos humanos y a las necesidades de todas las personas involucradas. Y esa es la gracia de este debate, que podemos integrar distintos elementos, podemos integrar distintas visiones. Todo lo que planteó doña Sofía es tremendamente relevante, porque todas las inquietudes que se plantean desde lo médico pueden abordarse con una regulación y no con la prohibición. Por lo tanto, a lo que yo voy a apuntar en los breves minutos que tenemos es a tratar de evidenciar por qué es mejor una regulación que una prohibición. Antes de abordar aquello, sí, es necesario que nos hagamos una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué las personas buscan tener hijos o por qué las personas buscan la gestación subrogada y la ovodonación como una opción? Cada uno de ustedes podrá tener una respuesta para esas preguntas. El punto es que la respuesta que dé el Estado debe ser acorde a los derechos humanos y no debe ser discriminatoria. Y en este contexto también es importante que tengamos presente que este tipo de temáticas, esto es algo que ha aprendido doña Sofía, de hecho esto es una frase que yo le copié cuando ella expuso en el Congreso, y es que para estos efectos lo relevante es abordar y tratar los temas con evidencia y no solo con opiniones. Yo puedo tener cientos de opiniones personales respecto de muchos aspectos en la vida, pero esas opiniones no son suficientes para que yo le imponga a otro mi visión sobre la vida, mi visión sobre el mundo, mi visión sobre la familia o mi visión de cómo se debe vivir. Otra cosa es si empezamos a conversar y empezamos a deliberar con evidencias concretas. Usualmente planteamos los que consideramos que la gestación subrogada, tal como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, es un tratamiento de fertilización asistida, y cuando me refiero a la gestación subrogada también me refiero a la ovodonación que se utiliza en los demás tratamientos de fertilización asistida. Colocamos como ejemplo los casos exitosos. Los casos exitosos son el caso de Canadá, el caso del Reino Unido, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, el caso de California, el caso de Uruguay en Latinoamérica, donde tanto la gestación subrogada como la ovodonación se han regulado y los procesos se pueden llevar adelante guardando todos los resguardos que se requieren en este tipo de situaciones. Lo que quiero hacerles presente hoy en día es que también hay evidencia de que la prohibición no resuelve nada. En el fondo, la prohibición es una venda en los ojos que evita abordar el problema, que plantea que la solución para los problemas viene con la prohibición. Y esto implica que nos hagamos cargo de algo en lo que probablemente todos estaríamos de acuerdo. Ningún derecho reproductivo, ningún derecho a no ser discriminado, ningún proyecto de vida justifica la explotación de otro ser humano. Ningún derecho justifica que pasemos a llevar a otra persona o que cosifiquemos a una mujer o que pasemos por alto todos los derechos que tiene cualquier ser humano. Por lo tanto, la base de la discusión siempre tiene que estar dada en esos términos. El punto es, ¿cómo aseguramos que no va a haber explotación y que no va a haber cosificación?
Para algunos, la respuesta es la prohibición. Para otros, la regulación. Retomando la pregunta que les indiqué inicialmente es, ¿qué evidencia tenemos para decir que la prohibición no funciona? Basta con pensar, ¿qué sucedió en Camboya? ¿Qué sucedió en Nepal? ¿Qué sucedió en Tailandia? ¿Qué sucede actualmente en Italia? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Francia cuando se prohibió expresamente la gestación subrogada como tratamiento de fertilización asistida? ¿Desapareció la práctica? No. ¿Se generó desplazamiento geográfico? Por supuesto que sí. Porque el deseo de formar familia, el deseo de tener hijos o la pulsión por lograr un proyecto de vida lo que lleva es que las personas busquen otros países u otros ordenamientos donde el proyecto se realice. ¿Generó esto más protección para las mujeres? En ningún caso. Todo lo contrario. Lo que ha generado la prohibición en todos los países que yo les acabo de mencionar, lo que generó es invisibilización de la situación de las mujeres y menos autonomía para las mujeres. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema que no podemos resolver. Y si el proyecto de ley que hay actualmente en el Congreso sigue por esa línea, no solamente no va a abordar las necesidades reproductivas, no va a resolver el problema de baja tasa de natalidad que tenemos hoy en día, sino que además ni siquiera va a permitir que discutamos lo que tenemos que discutir en relación a la autonomía y los derechos de la mujer. Entendemos que este es un cambio complejo y entendemos que este es un cambio radical, pero si hacemos un poco de memoria, los cambios nunca son sencillos. Baste pensar que hasta el año 98 en Chile todavía había diferencias entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Hasta el año 2005 no había ley de divorcio. La ley antidiscriminación no ha cumplido 20 años. Y en cada uno de esos hitos, en cada uno de esos proyectos, se planteó que si se aprobaba la ley de filiación, si se aprobaba la ley de divorcio o si se aprobaba la ley de antidiscriminación, era el fin del país, la sociedad iba a arder y nunca más íbamos a volver a ser un país ordenado y sensible. Bueno, la experiencia nos demuestra otra cosa. En este caso no tendría por qué ser distinto. Entendemos que pueden haber temores, que pueden haber diferencias, que pueden haber divergencias, pero la prohibición no lo soluciona en ningún caso. Se plantea que establecer un contrato para desarrollar un proyecto de vida, un tratamiento de fertilización asistida, no es ético. Y quienes plantean esto se olvidan de que el matrimonio está definido como un contrato en el Código Civil. Contrato no es sinónimo de abuso. Muchas veces el contrato es lo que permite que haya mayor protección. Se plantea también que incluso en el caso de la gestación subrogada altruista, sería un caso de explotación porque habrían pagos, olvidándose que actualmente en nuestro país está consagrado en la ley de matrimonio que cuando hay un divorcio hay una compensación económica para la mujer o para el hombre cuando uno de ellos se ha dedicado al cuidado de los hijos y por eso ha postergado su proyecto de vida. ¿Cómo conciliamos estas cosas? ¿Cómo logramos enfrentarnos a estas dicotomías? Es ahí donde la regulación es una de las respuestas y una de las vías que permite que tratemos de equilibrar los derechos de todas las personas involucradas, sin decir que una es mejor que la otra, pero con deliberación razonada. Y ahí es donde nos tenemos que plantear realmente la verdadera pregunta. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo abordamos estos temas? ¿O cómo abordamos una situación en la que sabemos que la prohibición no resuelve nada? Muchas gracias. Voy a tener que bajarme esto, yo creo. Ahí. No sé si me veo detrás del podio. Que me funcione esto. Ah, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo sin decir nada voy a partir con un cuento para quienes están allá atrás aburridos. Les voy a contar un cuento. Esta era una pareja que no podía tener hijos.
La mujer iba todos los días al lago con una calabaza a buscar agua y todos los días se agachaba, metía la cabeza en el agua y mientras se llenaba cantaba sus lamentos. Ningún hijo tengo, de vieja no tendré sustento. Un día vio ante ella en el agua a un extraño ser, medio mujer, medio pez. La mujer intentó huir, muerta de miedo, pero la sirena le dijo: cada día vienes aquí a lamentarte de que no tienes hijos. Ya estoy cansada de oírte. Si tú quieres, yo puedo darte uno, que tengo muchos. Y así lo hizo. La mujer, al día siguiente, fue y la sirena le entregó a su hija, que metió dentro de la calabaza, mientras le decía: que nadie sepa que tu hija es una sirena, porque si alguien lo sabe, podría estar en peligro, y entonces me la llevaré. Y la mujer no le contó a nadie, excepto a su marido. A la gente del pueblo todo esto le parecía extraño. No habían visto a la mujer embarazada, no le veían a la niña las piernas y nunca había jugado con ninguna otra de las niñas del pueblo. Un día, todos los del pueblo acordaron de velar el misterio. Y llegaron a la casa y tocaron la puerta. «Pasad», dijo el marido. «Hemos venido a ver a tu hija, porque nos parece extraño que no hayamos visto a tu mujer embarazada y nunca juega con las niñas del pueblo». El último en llegar fue un chico que, sin respetar la costumbre, se sentó cerca de la chica y mientras hablaban, estiró un pie buscando el pie de la chica. «Me estás pisando», se quejó ella. El chico se agachó para ver el pie tan extraño que pisaba y vio la cola de la hija sirena, pero no dijo nada y volvió a sentarse. La hija sirena se dirigió al hombre más mayor del grupo y le dijo: «Venís a averiguar si soy la hija de mi madre, porque no os fiáis de lo que ella dice. Según nuestra costumbre, si crías a alguien, aunque no lo hayas parido, es tu hija o tu hijo». Y cuando hubo acabado de pronunciar estas palabras, en lugar de cola, tuvo pies. Y todos pudieron ver que ella era como cualquier chica y volvieron al pueblo. Pero el que la había pisado no se quedó muy convencido porque él había visto una cola en lugar de un pie. Y se escondió en el tejado de la casa y desde allí pudo escuchar cómo la hija sirena llamaba a la madre y le decía: «Estoy cansada, mamá, devuélveme al agua». Y también pudo ver cómo la madre metía a su hija en el tonel, la echaba dentro del agua y le volvía a salir la cola. Y el chico no pudo callar y salió gritando por el pueblo. La madre, cuando lo oyó, salió corriendo a buscar a la sirena del lago para ver qué podía hacer para evitar que su hija desapareciese. El chico también salió corriendo gritando por el pueblo el secreto de la hija sirena. El padre salió detrás de él, pero no consiguió callarlo. Así que regresó a casa. Se acercó al tonel y llamó a su hija sirena. Pero ella ya no estaba y no estuvo más, y la madre tampoco. Ese es un cuento de tradición africana y nos da cuenta, para mi gusto, que los cuentos populares de tradición oral nos han enseñado hace mucho, mucho tiempo que donantes y ayudas mágicas permiten a las familias tener hijos y hijas y que eso ha existido siempre. La reproducción humana, que incluye terceras partes, siempre implica múltiples perspectivas. Por lo tanto, es razonable que sea un campo contencioso que requiere comprensiones complejas. Mi foco particular, dentro de toda esta complejidad, es pensar el desarrollo socioemocional de niños y niñas desde una perspectiva de la psicología del desarrollo. Martina Yopo, académica de Sociología de la Pontificia Universidad Católica y desde la semana pasada integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre Natalidad y Familia Renacer, dice en su libro Maternidades que la maternidad como una decisión y no como un destino la ha vuelto profundamente ambivalente. Personalmente creo que la ambivalencia está siempre presente cuando se trata de tener hijos. Pero la ambivalencia particular de nuestra época es que desafiamos ser madres como un hecho natural de ser mujer. Y eso lleva implicado desafiar la noción misma de qué es una mamá,
¿Qué es un papá y qué es una familia? Hace 2 semanas atrás, el doctor Fernando Segers apareció en televisión en varios canales contando de resultados que a mí me parecieron impresionantes. En la Universidad Diego Portales, 1.020 estudiantes entre 19 y 25 años se les preguntó sobre sus intenciones de maternidad. El 52% no desea tener hijos. El 37,9% dice que eventualmente podría reconsiderarlo, pero solamente después de los 30 años. Las condiciones fundamentales para este grupo, para poder pensar en la maternidad, era haber completado sus estudios, tener estabilidad laboral y tener autonomía económica. Muy pocas mencionaron tener pareja para ser mamá. Y solo 10% consideraban el matrimonio como requisito básico para ser madres. Sin embargo, un 86,8% de las mujeres consideraba como básico para poder engendrar o reproducirse las redes de apoyo que tenían para criar. Entonces, si no entendemos estos datos como que la familia se está transformando de las maneras más profundas posibles, estamos muy perdidos, pienso yo. Esta misma encuesta daba cuenta de que 47,3% quería preservar sus óvulos mediante la criopreservación para poder usarlos más adelante, cosa que hoy día, por milagro, no se votó, pero que hoy día el Congreso, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, estaba a punto de votar para prohibir la ovodonación o incluso la preservación de los óvulos propios, de acuerdo a la interpretación que se haga de la ley, que es un proyecto bastante limitado. Algo nos habló Jorge de la voluntad procreacional, ¿no? Pero habló de la filiación, que efectivamente es un concepto jurídico, pero que lo dijo claramente, va más allá del aporte biológico. La filiación en Chile no está determinada por la biología, pero además en psicología, cuando pensamos en relaciones de cuidado y crianza, no usamos la idea de voluntad procreacional ni de filiación, usamos conceptos psicológicos, sobre todo uno que se llama apego. ¿Y qué es el apego? Pasar. El apego es una conducta instintiva de un bebé ya nacido cuyo objetivo es restablecer su seguridad afectiva. ¿Y cómo se logra el apego? A través de la sensibilidad parental, que tiene que ver con la capacidad de los cuidadores de percibir las señales de un niño, interpretar esas señales y responder atingentemente a estas. ¿Por qué es tan relevante el apego para nosotros? Porque las investigaciones han dado cuenta que el apego seguro es el mejor predictor de salud mental en la adultez. La investigación sobre apego se ha estudiado básicamente en bebés y cuidadores principales al año de vida. No pasa por la vida prenatal, que es una de las cuestiones que es muy contingente o se discute mucho cuando se habla de gestación subrogada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa bebé que es separado de esa gestante? Las familias donoconcebidas pertenecen a un grupo mucho más amplio, que algo ya explicó Sofía, de familias que nacen a través de técnicas por reproducción asistida. En Chile el 2% de todos los nacimientos son a través de TRA y de acuerdo al doctor Segers, que es la persona que más ha estudiado este tema en Chile, al año 22 ya habían 22.000 nacimientos de TRA en Chile. De ese universo de 22.000 nacimientos, 20% corresponden a ovodonación y un porcentaje muy pequeñito solo a donación de espermio. Por ende, tenemos que pensar que en Chile existen alrededor, hasta el año 2022, 4.500 nacimientos de niños donoconcebidos. Dentro de ese universo de la donoconcepción está la gestación subrogada, como un subconjunto. Entonces yo creo que es importante porque a veces nos cuesta entender todo esto, que existe los niños que nacen por TRA, dentro de eso los niños que nacen por donación de espermios o de óvulos, o de embriones, y hay un conjunto más chiquitito que es la gestación subrogada.
Y a esto también, porque si pensamos en terceras partes, yo creo que también hay que incluir la adopción. La adopción, por supuesto, que no es una técnica de reproducción asistida, pero sí es una forma de criar donde hay terceros involucrados. Y ahí sabemos que en Chile, entre el 2013 y el 2022, existieron 3.932 enlaces adoptivos, lo que nos lleva a concluir que la donoconcepción es una cifra más importante hoy día y que probablemente va a seguir creciendo mientras la adopción cada vez va disminuyendo. Para hablar de lo que me convoca a mí como psicóloga, las nuevas configuraciones familiares desafiaron a la psicología que se encontraba muy poco preparada. El mundo médico había establecido o había promovido el secreto dentro de la donación, dentro de la donoconcepción. La psicología sabía que el secreto no era bueno por su experiencia y la investigación en adopción, pero no había entendido muy bien qué significaba crecer en diversidad familiar. Entonces, para mí, las preguntas más importantes que me hice fue cómo entender las experiencias de estos niños, cómo entender estas transformaciones familiares y cómo apoyamos a estas familias. Hace 13 años, cuando yo empecé a investigar sobre esto en Chile, no había nada. Y en el resto del mundo tampoco había mucho, pero sí era crítica la investigación de la doctora Susan Golombok, que había ya, después de estudios longitudinales de 40 años, logrado encontrar que el desarrollo infantil no depende de la estructura familiar, depende de los procesos familiares. La calidad de la relación parental es más relevante que el vínculo genético. Existe un alto nivel de motivación y sensibilidad parental en madres y padres que han usado ovodonación, espermiodonación y subrogación. Por lo tanto, ese es el factor más protector de estos niños. Las familias no tradicionales son altamente funcionales y protectoras. ¿Cuál es el problema? El factor clave es que hay que hablar de los orígenes, porque ese es el gran tema que es controversial o que implica tener que poder trabajar algo. Y ahí fue donde yo partí mi investigación. El núcleo del conflicto no estaba en el bienestar socioemocional de los niños, ya se sabía que ese bienestar estaba garantizado. El núcleo era entender cómo se contaban estas historias. Y el problema era que las madres, padres se acercaban a estas historias con mucha ansiedad. Querían hacerlo, pero no sabían cómo. Las familias donoconcebidas son discurso dependientes, deben construir activamente sus relatos familiares. Y no es qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Y ahí hay algo que se llama reminiscencias elaborativas, que es fundamental para eso porque permite no narrar, no solamente narrar, sino que elaborar una historia, disputar una historia, negociar una historia. Entonces me decidí a escuchar a estas conversaciones en sus entornos naturales y me di cuenta que el modo en que se conversaba importaba tanto como el contenido. Impactaba profundamente el desarrollo emocional, narrativo y de la identidad de niños y niñas, porque cuando uno usa reminiscencias elaborativas para estas conversaciones, promueve memorias autobiográficas sólidas. Y las memorias autobiográficas sólidas son los ladrillos básicos de la construcción identitaria, que es lo que van a tener que hacer estos adolescentes cuando sí se hagan muchas preguntas sobre quiénes son, por qué llegaron así de esta forma al mundo, y las preguntas que en verdad no se hacen solo los adolescentes donoconcebidos, se las hacen todos los adolescentes y todas las adolescentes del mundo. Y solo como para poder darles un saborcito de mi investigación, esto es una conversación, las conversaciones naturalistas de Camelia y Pascual. Camelia, bueno, da lo mismo la edad de Camelia. Camelia es una madre singular, Pascual es un hijo de 4 años y la madre dice, no, antes de estar en mi guatita estabas en mi corazón, ¿cierto? Que yo quería que tú llegaras. Y el hijo dice, ¿el corazón? ¿En el corazón estaba Dios? La madre, claro. Y el hijo, ¿y estaba en el cielo? Sí. ¿Y me lanzó del cielo?
No, no te lanzó del cielo. Yo le pedí mucho que vinieras y viniste y mira. ¿Y dónde estaba yo? ¿En el espacio exterior yo estaba? Claro, estabas en el espacio exterior. Es que las guaguas no tienen que estar en el espacio. Es que antes de venir, antes de nacer, están con Dios. Y Dios tenía todos los bebés naciendo. Dios era el papá de todos los bebés. Esa es una conversación magnífica, es una conversación altamente elaborativa. Uno puede decir, oye, pero está lleno de errores conceptuales. ¿Ah? Eso no da lo mismo, es una conversación que abre mundos posibles, es una conversación que está llena de preguntas que permiten pensar, imaginar distintas cosas. Eso es lo que fomenta las reminiscencias elaborativas. O sea, eso es una conversación reminiscente elaborativamente, eso fomenta las narrativas autobiográficas y eso genera niños con fuertes identidades. Para terminar, la reproducción humana no solo es un hecho médico ni una decisión individual, es un proceso relacional afectivo y social. La justicia reproductiva exige repensar qué entendemos por deseo, por cuidado y por reconocimiento. Los derechos reproductivos no se agotan en el acceso a técnicas, sino que en la posibilidad de criar y cuidar a nuestros hijos e hijas en entornos sociales que también cuidan. Los niños y las niñas hablan de amor, cuidado, justicia y verdad, pero no de manera abstracta, sino encarnada en sus vidas cotidianas. Repensar la reproducción humana debe nacer de constatar la interdependencia afectiva, esa trama invisible que une a gestantes, donantes, madres, padres, hijos e hijas. Porque no solo se juega el derecho a nacer, sino el derecho a sentirse querido, verdadero y reconocido. Desde la psicología del desarrollo propongo una mirada que combine voluntad procreacional y condiciones para ejercer esa maternidad y paternidad con responsabilidad relacional en una sociedad que ojalá garantice eso que hoy parece que justamente no está garantizado, el deseo de tener hijos e hijas. Muchas gracias. Quiero agradecerles primero a los y las tres expositores. Estoy bien conmovida, en verdad, porque nos están ayudando a pensar y a pensar con profundidad. Y a veces uno cree que conversar con profundidad o que estos temas hay que simplificarlos, y yo creo que lo que ustedes hicieron hoy día es complejizar, complejizar aún más. Y me emociona y me conmueve que en esta universidad podamos hacer esto, y creo que lo complejizan por distintas razones, porque traen a la ciencia, traen al derecho, pero también porque traen historias. Y yo creo que las historias son complejas, son llenas de tensiones, llenas de contradicciones, llenas de misterio, llenas de ambivalencia, pero de alguna manera uno se va con más claridad, aunque hayamos complejizado. Así que yo les quiero agradecer por eso. Y tenemos poquito rato, pero quizás para una pregunta, si alguien de las personas presentes quieren hacer algún comentario, pregunta, este es el momento. Que los tres pueden decir algo a propósito del proyecto de ley que está en discusión. ¿Cuáles son las, yo puedo entender, cuáles son las razones más de fondo, tratando, como decía San Ignacio, de salvar la proposición del prójimo, tratando de entender cuál es el punto que tiene el otro, que piensa distinto de mí, particularmente a propósito de las legislaciones o en Francia o en España, que más bien prohíben o no permiten gestaciones subrogadas, al menos en un amplio espectro. Me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que hay una genuina preocupación por situaciones de abuso
que ha habido de mujeres, tanto con gestación por subrogación, pero también por ovodonación en la India o en países empobrecidos, en que mediante engaño las han tenido esperando que ovule por darles un iPhone, algunas de las historias. Entonces, mi mirada, voy a usar la palabra bondadosa, es cómo evitar que estas técnicas puedan cosificar a la mujer vulnerando sus derechos. Y una pregunta también, si acaso usar la palabra el desprender al recién nacido de quien lo gestó durante 9 meses puede tener consecuencias que altere el apego. En el mismo sentido, tratando de responder la pregunta y desde la buena fe, yo creo que existe una legítima y razonable preocupación por situaciones que son directamente explotación. El problema es que ovodonación no es sinónimo de explotación, gestación subrogada no es sinónimo de explotación. Y en esa misma línea, esta preocupación por situaciones que son evidentes y que no podemos negar, no se resuelve con la prohibición, precisamente porque el fenómeno no desaparece y además porque se invisibiliza cientos y miles de otras situaciones en que no estamos en el contexto de abuso y el contexto de la explotación. Y en ese escenario, pese a las buenas intenciones o la buena fe que pueden tener algunos de los impulsores del proyecto, yo creo que la gran falencia en la que incurren es no atender a la evidencia que tenemos para abordar el tema y no considerar las implicancias de la prohibición para todas las personas que estamos aquí. Cuando me refiero a las implicancias de la prohibición, no estoy hablando en abstracto. Estoy hablando de las implicancias para todas las personas que están con procesos pendientes o para los niños y niñas que existen en Chile y que existen gracias a la ovodonación y a la gestación subrogada. Niños y niñas a los que, si el proyecto prospera y se aprueba, van a ser considerados ciudadanos de segunda clase. Yo voy a tratar de complementarlo desde la perspectiva más de los niños. Yo creo que, niños y niñas, yo creo que hay aprensiones porque hay muchas historias de las antiguas, de personas que hoy día son adultos, que esto se hizo en el absoluto secreto y se enteraron de las peores maneras posibles y evidentemente gente que quedó muy dañada, como es la Olivia Maurel, que es una de las personas que más advoca en contra de este tema, porque efectivamente ella se enteró de las peores formas posibles y tiene una historia que es muy triste, la verdad. Entonces uno escucha esa historia y dice, ojalá eso no se vuelva a repetir. Pero no es porque haya sido por la gestación subrogada, sino que porque el relato de origen se abordó de una manera muy mala. Y otra cosa que yo creo que es compleja, que no sé si es lo que el legislador está pensando, pero es que hay una tentación muy grande, que acá el universo de las personas que usan la ovodonación versus las que cuentan que usaron la ovodonación es muy pequeño. O sea, los que cuentan debe ser el 10% de los casos y generalmente somos las diversidades familiares porque estamos medio fritos, tenemos que contar. Pero cuando hay estructuras tradicionales, no se cuenta. Entonces, yo creo que también ahí hay como un temor a que como estos relatos no se van a hacer, podría generar problemas para esos niños después. No sé, estoy tratando de... ¿Hay alguna otra pregunta? Valentina. Gracias. Hoy día estamos discutiendo esto a raíz de un proyecto de ley que lo que busca es prohibir la gestación subrogada, pero en un contexto que, como las cifras mostraron, incluso de baja natalidad, no deberíamos estar hablando de fomentar nuevas maternidades y paternidades, nuevas formas de crianza. No sé qué opinan al respecto, como considerando el contexto nacional y mundial igual que tenemos.
Pero obviamente, 100% de acuerdo, y sobre todo si uno lee lo que piensan, esto no es lo que está pasando hoy día. Por eso es interesante la investigación de Fernando Segers y su equipo en la UDP. Las jóvenes de hoy, la mitad no quiere tener hijos. O sea, lo que se viene es aún mucho peor. Entonces, ¿cómo ayudamos a que la gente que quiera pueda? O sea, yo comparto plenamente lo que dice Javiera, y en relación a tu inquietud, por supuesto que me parece eso una contradicción bastante compleja. No solamente por lo que dice la natalidad, sino por lo que dice la sociedad en general respecto de la donación y la gestación subrogada. De hecho, en la encuesta CADEM, el 67% de los chilenos está de acuerdo con la regulación de la gestación subrogada y la donación. Yo voy a ser la voz disidente, pero por otro motivo. El que en este momento la tasa de natalidad esté bajo 1, o si estuviera sobre 2, para mi gusto, no es un argumento que debiera inclinar a fomentar o restringir el acceso a técnicas de reproducción asistida, porque incluso con tasa de reemplazo de 2, 2,5, igual va a haber una proporción de la población que no va a poder reproducirse sin acceso a las técnicas. Entonces yo ahí pondría como un ojo. Ahora sí. Es que hay una pregunta en el chat que quería hacer. Hay 3 preguntas. ¿Qué resguardos existen en Chile para que la embriodonación no genere en el futuro encuentros entre hermanos biológicos que desconocen su parentesco? Muy interesante. Voy a hacer las 3 al tiro. ¿Cómo hacer que las personas que quieran abortar puedan dar en adopción? Y por último, ¿es cierto que en Chile la fertilización asistida no es cubierta por FONASA o similar en las parejas homoparentales? ¿Y si en las parejas heteroparentales? Yo diría de un problema que tenemos en Chile, que como no existe registro y cada uno de los centros atiende de manera individual a la persona, no hay cómo saber quiénes pudieran ser consanguíneos el día de mañana. En otras partes se limita a, por ejemplo, 6 transferencias, 6 hijos nacidos de esa donante, por ejemplo, pero es algo que una futura legislación tiene que tener en cuenta. Respecto de cómo lograr que personas que quieran abortar puedan ver la mirada positiva hacia entregar a su hijo en adopción y no perderlo, yo creo que es difícil. Hay organizaciones que acompañan a las mujeres con maternidades complejas y tal vez dando evidencia de situaciones valiosas, de testimonios de lo que ha significado trayectorias de vida, como por ejemplo cuando vino el cantante de ópera chileno que fue dado en adopción en Chiloé, criado en Estados Unidos, y verlo cantar en el municipal. Durante toda la presentación yo decía, y quizás está su madre ahí, quizás lo vino a ver, y se le acerca una mujer al final a entregarle una carta y la guarda en su chaqueta. Yo pensé, y quizás es ella. Entonces, ese tipo de historias que permiten ver que sí se puede, yo creo que puede en algunas personas cambiar la decisión, pero obviamente no en todo, porque es una decisión súper personal. Bueno, en relación a la primera pregunta, sin ser yo médico, lo que sí puedo decir es que la forma de abordar esa problemática justamente es con regulación, no con prohibición. Para nadie es un misterio hoy en día que gran parte de las comunicaciones se dan a través de las redes sociales.
y basta que ustedes busquen en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social y se van a dar cuenta que hay personas que ofrecen semen, personas que ofrecen óvulos de manera irregular, y se han dado casos en los que incluso en un patio de comidas de un mall se ha hecho la entrega de la muestra y se hacen inseminaciones caseras que han llegado a término. La realidad supera la imaginación. En cuanto a la pregunta relativa al aborto, yo creo que considerar dos cosas. Por una parte, la autonomía de la mujer siempre debe ser respetada. Así como a ninguna mujer se la puede obligar a ser gestante, a ninguna mujer se la podría obligar a llevar adelante un embarazo si es que no desea hacerlo por la razón que sea, independientemente de todo el acompañamiento que podemos tener en ese proceso. Y entendiendo que la pregunta apuntaba a que la adopción sea una vía para generar familia, por supuesto que eso es válido, pero así como la adopción es un camino válido, la ovodonación también es un camino válido. Y en cuanto a la última pregunta, debo decirles que pensando en lo que iba a ser el día de hoy, pedí por ley de transparencia hace bastante tiempo a FONASA que me explicara cuál era la situación de los tratamientos de fertilización asistida y por una cuestión providencial la voy a atribuir a San Ignacio. La respuesta me llegó 5 minutos antes de entrar a esta sala. Y ahí me confirmaron oficialmente que los tratamientos que hay actualmente en Chile en FONASA con la sigla PAT son extremadamente acotados, cubren solo cierto grado de transferencias y directamente no cubren a hombres solteros, no cubren a la disidencia sexual. Por lo tanto, si cerramos además las puertas a otros tratamientos, el escenario va a ser aún más complejo. Bueno, cerramos esta primera mesa. Acompáñenme agradeciendo a este panel y nada, y esperamos a que sigamos una rica conversación. Así que un aplauso. La segunda mesa se llama Vivencias que complejizan la conversación. Así como la primera mesa nos ofreció marcos médicos, jurídicos, psicológicos, esta nos invita a escuchar historias de quienes han construido sus propias formas de hacer familia. A través de sus relatos queremos mostrar la diversidad de historias y trayectorias vinculadas a la donoconcepción y a la gestación subrogada, y poner rostro y experiencia a un debate que muchas veces se queda en lo abstracto. Nos acompañan Soledad Cartagena, de Fundación Maternidades Singulares, Inés Espinosa, de Una Familia X, y Javier Silva, de Asociación Nuevas Familias, quienes nos contarán de sus experiencias. También van a tener unos 5 minutitos para contarnos un poquito de su experiencia y después tenemos unas preguntitas para animar la conversación. Hola, soy Soledad Cartagena. Además de ser cofundadora de Maternidades Singulares, soy psicóloga clínica, magíster en bioética, diplomada en género y salud y también en asesoramiento genético. Hoy día, uy, que estoy nerviosa. Bien. Hoy día vengo en representación de el grupo de maternidades que conformamos el año 2013. No tenemos mucha visibilidad porque yo creo, y es mi hipótesis, somos madres singulares. Entonces trabajamos, mantenemos la familia, hacemos las compras, pagamos las cuentas, nos preocupamos de la salud mental de los niños y las niñas, etcétera. Entonces no nos queda mucho tiempo para la advocacy, pero como mi hija hoy día ya tiene 16 años, ya puede hacer otras cosas y yo puedo dedicar un poquito a esto. Comenzamos el año 2013, la idea o el objetivo fueron dos: facilitar la información médica a mujeres en búsqueda de maternidad en solitario, como dicen algunos, pero que a nosotros nos gusta decir maternidad singular.
Y el otro objetivo que era importante, y fuimos súper visionarias ahí, que los niños se conocieran, lo que es una experiencia fantástica, porque entre ellos entienden que tienen el mismo tipo de origen, ¿no? Las condiciones para ingresar al grupo es haber sido madre con uso de donante, no por accidente, no por engaño, o querer serlo. En realidad la primera reunión fueron 5 personas, fuimos 5, de las cuales 2 teníamos hijos, las otras 3 no. Y así se fue creciendo, ¿no? Y hoy día se integran mujeres que ya están en embarazo o que van a querer embarazarse, pero poquito, digamos, y la gran mayoría ya tienen hijos, ¿no? Y la segunda condición es que queremos comunicar ese origen a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Hoy somos 70 mujeres, de ellas 69 son madres, hay 74 niñas y niños, es decir, hay algunas que tienen 2 niños o 2 niñas. Y las edades de los niños van entre los 16 años y los 4 meses de edad, hace poquito que se integró una de las mamás. Acá lo importante de la composición en cuanto a los tratamientos de reproducción asistida es decir que 2 cosas o 2 temas. Uno, que hay un 30% de las maternidades singulares que se han constituido gracias a la ovodonación, ¿sí? Si algo no tenemos que ver es con la gestación subrogada, digamos, pero, o sea, quiero decir que hay una población de mujeres que necesitan acudir a la ovodonación cuando quieren llevar a cabo un embarazo digo. Y la otra es que no hay registro estadístico de las mujeres que hemos sido madres por inseminación intrauterina, que somos alrededor del 25% de las mujeres. Porque como al ser una técnica de reproducción asistida de baja complejidad, no se registra. Y respecto a la pregunta de la embriodonación, respecto de la posibilidad de... Yo no traje nada hoy día de esto, pero hoy en día existen una cosa que se llaman test genéticos de venta directa al consumidor, donde las personas se hacen un hisopado y lo mandan a un laboratorio. Hoy día esos test están constituyendo gran parte de las personas que se conocen con sus otros o medios hermanos genéticos o hermanos completamente genéticos. No tenemos resguardo hoy día para la embriodonación, o sea, en el sentido de encontrar hermanos, ¿no? Hermanos genéticos, quiero decir. Pero sí, y esto es extra, digamos, extra académico, las psicólogas que trabajamos en estos temas, que trabajamos en medicina reproductiva, nos hemos empapado hace muchos años, como decía Javiera, de alentar a los pacientes a decir el origen a sus hijos. Y les entregamos esta información, también la entregamos a las ovodonantes, se les dice esta información, ¿no? Y entonces la posibilidad de en 20 años más encontrar un medio hermano genético se están haciendo más evidentes, más fáciles, etc. Eso quiero presentar por ahora, ¿sí? Sí, porque ahora viene la Ina. Muchas gracias. Bueno, me presento. Yo soy Inés. Vengo en representación de una familia X. Mi señora Larro lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero quedé con la importante misión de compartir con ustedes cómo ha sido nuestra experiencia siendo una familia de 2 mamás en nuestra sociedad. Nos conocimos, bueno, ahí está Larro. Yo con Larro nos conocimos hace casi 20 años, decidimos compartir nuestra vida hace 13 y el 2017 firmamos el acuerdo de unión civil, estableciendo ya un proyecto de vida en conjunto para toda la vida. Después de un año de eso, el 2018, le dimos la bienvenida a nuestra familia a Maximiliano, nuestro primer hijo, que hoy día tiene 7, casi 8 años de edad. Y en ese momento
el acuerdo de unión civil no contemplaba los derechos filiativos, ¿ya? Por lo que uno de varios motivos que mencionaron ahí sobre por qué elegimos el método ropa era por estar ambas involucradas, efectivamente. Pensamos que cada una podía poner algo activamente en el proceso de gestación. Fue justamente el intentar protegernos como familia, de que si algo le pasaba a la Ro, yo efectivamente podía reclamar maternidad por genética. Me llamó la atención de tu presentación justamente eso, porque fue parte fundamental de nuestra decisión. Y es así como nace Una Familia X, una cuenta en Instagram, por un intento que la Ro buscaba hace mucho tiempo de generar activismo en el que a través de las redes sociales pudiéramos visibilizar la realidad de nuestra familia, conectar desde las cosas que nos unen a otros tipos de familia e inspirar también a otras parejas de mujeres que si querían tener hijos y estaba dentro de sus planes de vida, era posible. Algo que yo en mi juventud, adolescencia y adultez temprana jamás lo vi como una posibilidad. Cuando toma más fuerza esta cuenta fue en tiempos de pandemia, el COVID, nos contagiamos y nuestra mayor preocupación, más allá de cómo nos sentíamos y lo mal que nos podíamos sentir en ese momento, fue justamente vernos en esa situación donde existía un riesgo importante y en el que no sabíamos cómo iban a reaccionar nuestras familias, ¿ya? En ese momento, la madre de Maximiliano, en términos legales, era la Ro. Y si algo le pasaba a ella, yo quedaba expuesta a esperar cuál iba a ser la respuesta de su familia frente al cuidado de él. Entonces fue ahí donde nuestro mensaje cobró más fuerza y hicimos este activismo desde, creo yo que desde el amor, desde el respeto y desde el cómo establecíamos puentes de conversación con personas que pensaban diferente a nosotras. Afortunadamente no pasó a mayores. Pudimos transmitir nuestro mensaje con fuerza, visibilizar que éramos una familia como cualquier otra, con las mismas preocupaciones, alegrías, anhelos y sobre todo con miedos que nos llevaba a conectar con las personas más allá de que fuésemos o no una familia conformada por dos mamás. Son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Era nuestro mensaje clave cuando nos comunicábamos con nuestra audiencia. Y el 2023, en un contexto totalmente diferente, nace nuestra segunda hija, Ana Filipa. Esta vez yo tuve la oportunidad de gestar. Y a diferencia de la primera vez, ya se había promulgado la ley de matrimonio igualitario, lo cual obviamente da un contexto distinto, naciendo y siendo reconocida por ambas desde el primer día. A pesar de este contexto que favorecía o nos daba esa seguridad, no estuvo exento de momentos un tanto incómodos, cuando antes del parto yo no quería entrar al pabellón porque el papel del acta de nacimiento seguía diciendo padre y madre. Tuve que entrar, claramente, y luego tuvimos que hacer un trámite en el registro civil para poder actualizar esa acta y que efectivamente figuráramos ambas como progenitoras. La cuenta ha seguido este objetivo, poder seguir visibilizando y por sobre todas las cosas, más que nunca, el generar conversaciones y sobre todo me tomo lo que dice Cristian, con personas que piensen distintos a nosotras. ¿Ya? Sabemos que entre nosotras vamos a estar de acuerdo que lo más importante para un niño o una niña en su desarrollo es que exista un contexto seguro, amor, seguridad que les permita desarrollarse plenamente. Y creo que eso podemos estar de acuerdo todos quienes tenemos el cuidado de un niño o una niña. Pero lo importante es tener la capacidad de sentarse y conversar y desde el respeto saber escuchar aquellas opiniones distintas a las nuestras, que nos permitan avanzar así como sociedad. Así que muchas gracias por la invitación y por generar estos espacios. Todavía faltaba yo. Voy a tener que subir esto, si no, de que estar la espalda me va a doler un poquito. Un segundo. Ahí sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Javier Silva.
Ahí aparezco con mi marido Jaime Nazar y nuestros 2 pequeños hijos, Clemente y Lola, de ya casi 6 años y 4. Bueno, nosotros estamos acá porque fuimos padres gracias a la gestación subrogada. Fuimos el primer matrimonio igualitario en Chile, lo que nos llevó a tener una visibilidad y a impulsar y dar a conocer nuestra historia, que también conectamos un poco, como contaba Ine, con personas diversas, porque sabemos que somos un grupo muy pequeño de familias, pero que no por eso se nos puede prohibir el derecho a ser familia y no ser parte de la sociedad. Fuimos una familia que partió cuando no se podía, tuvimos que hacerlo en el extranjero, dado que en Chile, como ustedes bien saben, no está regulado. Y nos enfrentamos a incertidumbres, a miedos que en su momento no sabíamos con quién conversar. No existía a quién acudir cuando no sabía dónde se puede hacer, cuáles son los temas legales, cómo se inscriben los hijos, etc. Y sin el contexto del matrimonio igualitario cuando nació nuestro primer hijo. Y gracias a eso nació un grupo de WhatsApp en el cual nos empezaron a preguntar a través de las cuentas de Instagram cómo se hace, cómo lo hicieron, etc. Y como comentaba el rector, al igual que estuve en la conversación por la ministra Orellana, bueno, nuestra asociación nació en ese mismo momento porque dijimos aquí quizás nuestras familias están en riesgo. Cuando el Estado a través de un ministerio habla de niños comprados, decimos aquí, esto a nuestros hijos, si están leyendo, ¿qué van a sentir ellos? Esto es una discriminación. Y eso nos llevó a actuar, a formalizarnos y actualmente somos 30 familias, 50 personas, más de 25 niños nacidos por gestación subrogada, principalmente en el extranjero y creciendo. Pero sabemos que hay muchas más. Hay parejas o personas que han tenido hijos por gestación subrogada que no quieren formar parte y se entiende, porque, sobre todo las familias heterosexuales, porque existe mucho prejuicio, existe discriminación. Y eso es lo que estamos velando nosotros, poder hablar de estos temas, poder comentarlo y hacer visible que somos una familia como cualquier otra. Y tengo un par de láminas, que creo que es para al revés. Claro, nacimos con este compromiso de promoción, de dar visibilidad a esta nueva conformación familiar. Y lo que buscamos también es orientar y dar apoyo a estas familias. Generar comunidad, que los niños, al igual que habló la Sole con maternidades singulares, también conozcan realidades similares. Que no sea solamente una historia que les cuenta a sus padres, que aprendimos también con Javiera desde muy pequeños nuestros hijos a contarles sus verdades, cómo llegaron a este mundo, pero también que tengan otros padres con los cuales conversar. Ya no es solamente que sean hijos de 2 papás, que ya es una minoría, pero aparte que sean con gestación subrogada, también una minoría aún más pequeña. Entonces teníamos que buscar una forma de que estos niños se pudiesen conocer, que pudiesen conversar, y eso lo estamos logrando. ¿Qué opina la ciudadanía? Ay, Jorge me adelantó un dato que quería dar, pero nosotros también nos estamos basando de qué opinan, porque vemos por un lado el Poder Legislativo, los legisladores que tienen una opinión, pero ¿qué dice la ciudadanía? Bueno, CADEM lo ha preguntado por 3 años, si usted estaría de acuerdo en que una mujer llevara el embarazo por una persona o familia, así es la pregunta. Y ha ido avanzando de un 63, un 64 a un 67% el año pasado. Sale esta la encuesta anual que hacen en términos valóricos CADEM. Estoy esperando que salga la nueva de este año, pero ya vemos un 67% de aprobación. Entonces, ¿qué está pasando en el Poder Legislativo? ¿Por qué no se está escuchando esa visión en los legisladores que están buscando prohibirla? Y ya se vio, y quedé muy sorprendido con la discusión anterior, más técnica, de los argumentos que se están dando, que tenemos que escucharlos para poder regular. Y por último, el 71% se cree que las familias no tienen que tener ninguna limitación, tienen los mismos derechos, sin importar su origen. Entonces ahí estamos nosotros como diversidades familiares dando la cara porque sí tenemos que hacer valer nuestros derechos. Ya se habló qué es la gestación subrogada, así que me la voy a saltar, pero sí los desafíos que trajo a la sociedad, a la comunidad. Primero es la confianza en la ciencia. Es un tratamiento de reproducción asistida. Eso es lo primero. Después las preocupaciones éticas, que ya se conversó las personas que hablaron previamente, los paradigmas por los tipos de familia, las perspectivas de género que pueden existir en estas nuevas configuraciones familiares, el feminismo radical, ¿qué opinión tiene sobre este tema? La maternidad y la paternidad, ¿qué significa cuando hay 2 padres, cuando hay 2 madres? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo están los vínculos de apego?
Y, por último, el educar activamente a la sociedad que existen familias diversas. Me sumo también a Susan Golombek, que también Javiera lo nombró anteriormente en sus estudios, que esto viene ya desde 2016, en que con estudios longitudinales se ve que no hay diferencias. Primero, en hijos nacidos con parejas del mismo sexo. Segundo, que sean por el tema de las gestantes. El principal, yo creo, uno de los temas que se ha tomado en contra es que se dice que cómo una mujer va a poder, en su sano juicio, entregar a un hijo. Bueno, sí existen mujeres que pueden, ahí tenemos la presente, que pueden llevar este proceso de una forma totalmente voluntaria, altruista, y que por un amor que uno es más allá que algunas personas pueden entender, pues quieren ayudar a una persona, a una pareja. Y que los niños también en su desarrollo, que la figura de apego la van creando desde su nacimiento y con sus figuras significativas que pueden ser una o dos que van a ser sus padres finalmente. Eso nosotros estamos aprendiendo, estamos instruyendo, estamos tratando de divulgar este mensaje para que ojalá la opinión pública se pueda abastecer de ellos. Hay una foto del año pasado de nuestra asociación, así que muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias a los tres por sus presentaciones y por compartir un poco de sus testimonios. Teníamos unas preguntas preparadas para ustedes, para animar un poquito la conversación, y después vamos a tener un espacio para preguntas de los asistentes también. Son 4 preguntas y ustedes ahí las van contestando libremente. Una, ¿cómo viven el Día de la Madre o el Día del Padre? A propósito del fin de semana. ¿Han sufrido algún tipo de discriminación o limitaciones por su conformación familiar? ¿Cómo le explicaron a sus hijos e hijas cómo llegaron al mundo? ¿Y cómo se visibiliza su forma de hacer familia en la vida cotidiana? Aunque no venía preparada, tenía uno. A ver, lo que pasa es que el grupo de maternidad es un grupo de mucha gente, entonces pedimos la opinión y yo me siento hoy día obligada, no obligada, pero con el honor de decir las opiniones de mis colegas de madres singulares. Entonces quiero pedirle a Tomás, si puede ponerme las diapositivas que eran mías, pero como la tercera para adelante. Por eso, si quieren... ya, ok. Acá. ¿Han sufrido algún tipo de limitación en la conformación? Yo diría primero, la gran limitación es la sobrecarga, tal como les decía antes, uno no tiene banca, decía una de las colegas. No hay banca, no hay reemplazo. Es difícil enfermarse, es difícil perder la pega. Entonces, ante eso hay mucha presión, ¿sí? Y entonces es difícil la vida, los primeros años sobre todo, donde los chicos necesitan harto de la presencia de la mamá. Esta presunción de carencia que tiene que ver con el modelo tradicional de familia, ¿no? Hay un papá y una mamá y nosotras además desafiamos esa carencia en el sentido de proponer una maternidad sin papá, ¿no? Entonces, ¿cómo explica uno esta ausencia elegida, ¿no? Tener que explicar a otro, o sea, reunión de apoderados, la postulación al colegio, o sea, tú hablabas de no querer entrar, claro, el formulario, los formularios son atroces, o sea, ustedes tacharán nombre de la madre, un nombre, nosotros tenemos que dejar en vacío, ¿no? Una parte, y eso es duro, no es agradable, ¿no? En salud, una de las mamás me decía, claro, la doctora, uno le decía, no, es una donante. Ah, sí, claro. Oiga, ¿y usted qué información sabe del padre biológico? Es que no tiene padre, es donante. Ah, claro, sí. Oiga, ¿y el padre genético? Y no había caso. O sea, de verdad es un donante. Muchas veces tenemos mucha información, ¿eh? Eso es agradable en términos del donante, por lo menos masculino. ¿Cómo nominar, ¿no? Los donantes? A eso me refería, ¿no?
Recordemos además que en este grupo hay mujeres que hemos recibido donación de espermios, pero también hay mujeres que han acudido a doble donación, ovodonación y espermiodonación. Oh, me quedo sin aire. Y los padres biológicos, o sea, y en la embriodonación, que son embriones remanentes de otro tratamiento y que en el fondo hay unos ascendentes que no son los padres, porque los padres serán aquellos que crían, ¿no? Y en este caso estas madres crían a sus hijos, ¿no? Que nacieron por embriodonación. La siguiente, y creo que con eso, la siguiente, ¿no? La siguiente. Es que no tengo el cosito. Explicar por qué es mamá singular y no mamá soltera. La mamá soltera tiene una connotación como de abandono. Y nosotros dijimos, no, pues si queremos ser mamá en este contexto, así que nosotros seremos madres singulares. Las trabas burocráticas, la ignorancia institucional, graves problemas con la nueva ley de los nombres, ¿no? No sabemos cuál es el apellido. Hay mujeres que han tenido que poner un apellido distinto al de ellas. Hay otras que les han obligado a poner un solo apellido. Hay una confusión más o menos respecto del tema de los nombres. La autorización de viaje, por ejemplo, nuestro certificado de nacimiento aparece sin nombre del padre, ¿no? No dice nada, dice nombre de la madre y nada más. Entonces la PDI de repente dice, bueno, y el padre, ¿tiene el certificado de defunción? No hay padre acá. Entonces es complejo. La libreta de familia que yo les di a ustedes, ustedes también tienen, ellos tienen libreta de familia, nosotros no tenemos libreta de familia. Y los trámites, por ejemplo, para abrir una cuenta de ahorro, porque en realidad se requiere la autorización del padre, en fin. Y tenemos un gran tema legal, y es que los niños que no tienen reconocimiento paterno pueden ser reconocidos legalmente por cualquier hombre, ¿sí? Y esa también fue otra razón de por qué muchos años nos quedamos calladas, porque había riesgo de que nuestros hijos fueran reconocidos por un hombre X. Hay situaciones no de maternidades singulares, sino que de otras madres y donde han, después de un juicio de 8 años, logrado sacar a ese hombre del reconocimiento parental. Y bueno, la rigidez del desconocimiento de familia, los formularios, las ceremonias, cuando Amanda llegó a 8º básico, y pase el papá y la mamá de Amanda, y tener que pasar sola, en realidad la mamá tiene mamá nomás, ¿no? En fin. La siguiente, y creo que termino con las próximas dos, que son cortitas. ¿Quién tiene el cosito de...? ¿Cómo le explican a sus hijos y a su hija? En el grupo tenemos una mamá, que es la Gaby Aburto, que hizo este libro, que se llama Olivia y su familia singular. Hay otros libros también que hablan, por ejemplo, de la ovodonación, ¿no? Cómo la Javi nos ha enseñado desde los cuentos contarle a los hijos, ¿no? ¿Cómo celebramos el Día de la Madre? Con harta alegría. Y a veces también celebramos el Día del Padre, por si acaso nos dicen. Y hasta ahí nomás llego. Ay. Perdón, me tomé el... Está bien. Yo lo resumo en lo que me pasó este domingo en el auto. Iba con los niños camino al campo y a ver a mi papá. Entonces, la Ana Filipa, de 3 años y medio, me pregunta, ¿a qué vamos al campo? Le digo, Filipa, vamos a celebrar el Día del Padre con mi papá. Dice, queda pensando y me dice, pero yo tengo 2 mamás. Y Max le contesta, sí, Filipa. Recuerda, hay distintos tipos de familia. Y la nuestra tiene 2 mamás. Silencio. Es verdad, a mí me tocó una mamá y una ima, que es como me dicen a mí. Y esto lo conecto con el tema de los relatos y cómo les contamos su historia. ¿Ya? Con esa misma naturalidad que ellos mismos conversan sobre su origen, surge a partir desde
muy temprana edad que nosotros los involucramos y les contamos de este proceso. Claramente, a su nivel, a su edad, con un lenguaje desde lo mágico, las historias, hasta llegar a palabras súper concretas relacionadas con esta persona generosa, que es el donante que nos permitió cumplir este sueño. Pero creemos que con esa misma naturalidad les vamos transmitiendo a ellos la fortaleza de su identidad. Y siempre, tal como lo mencionabas tú, no desde la carencia, sino desde la diversidad. Y el valor que ésta tiene en nuestra sociedad, de que familias hay muchas, y que por eso nos llamamos una familia X. Somos como cualquier familia, diversa como cualquier familia. Y esa es parte, creo yo, de nuestra misión, como Mamás con la RO, de transmitirle desde muy chicos cuál es su origen, cuál es su historia, con todo el amor que los esperamos y con la misma naturalidad que ellos lo van incorporando y que después el día de mañana conversan con sus pares y les explican, y algunos otros clásicos que en el patio se encuentran, ¡uy, qué suerte! Yo también quiero tener 2 mamás. Tomándolo con mucha naturalidad, siempre desde la diversidad y desde el valor que esto contribuye al desarrollo de su propia identidad. Bueno, yo antes de contestar quiero algo que me faltó decir al principio, que como emocionante estar acá, poder conversar estos temas. Cuando pensamos esto con Javiera de hacer un conversatorio, nació hace ¿cuántos? 2 meses, 3 meses, como un sueño medio loco. ¿Qué podemos hacer? Queremos pasar un mensaje, queremos dar a conocer a nuestras familias, queremos contar nuestras historias para llegar a tratar de incidir en una conversación pública que está siendo tan alejada de la realidad, de la evidencia. Y ver acá que ya lo logramos hacer, nos siento súper orgulloso de poder haber logrado haber armado estos paneles y contar con la presencia de ustedes, los que están en línea, y de quienes pudieron presentar anteriormente. Volviendo a las preguntas, a ver, yo creo, bien por experiencia, igual que con la INE, nosotros partimos contando la historia de nuestros hijos desde muy pequeños, desde el jardín, cuando Clemente en el primer año de jardín, le pidieron hacer un libro de su historia, con sus fotos. Obviamente ellos no sabían leer en ese momento, tenía 2 años, y nosotros partimos la historia familiar desde cuando los fuimos a buscar, desde cuando fotos de una ecografía, cuando estaban en la guatita de su gestante, y ellos siempre escucharon su historia, sin ningún tipo de magia, nada. O sea, aquí, ahí están en la guatita de tu gestante, aquí empezaste a crecer, te fuimos a buscar, etc. Y él con esa misma naturalidad lo va contando a sus amigos. Lo va en el colegio, o sea, en el jardín le tocó contarlo, lo hizo. En la plaza, una vez nos juntamos cuando Clemente tenía 3 años y una niñita en la plaza le pregunta, ¿y dónde está tu mamá? No, yo tengo 2 papás y está mi papi. Y siguió el juego tal cual. Entonces, con eso le damos una seguridad de que puede que le hagan bullying por lo que sea, pero al menos él se siente seguro que su historia la conoce desde un principio. Y ahora ya que está en kinder, se nos han acercado otros apoderados en el colegio, y es bonito también cómo en sus compañeros, en los apoderados, se ha logrado transmitir un mensaje que él es parte, es como cualquier otro niño. Por lo general los padres nos han preguntado a nosotros ¿cómo le cuento a mi hijo? ¿Cómo le cuento la historia para no meter la pata? No ser distinto? Nosotros, la historia tal cual es. Aquí no hemos mentido en nada. Y así el curso ha ido creciendo, ya van 2 años que están en el colegio, y el Cleme jamás ha tenido un tema con su origen. Obviamente se va en la adolescencia, donde va a ser un poco más complejo, pero estamos sorteando este camino, queremos avanzar, queremos crecer y queremos que se desarrollen de la mejor forma posible. Con respecto al Día de la Madre y al Día del Padre, primero fue buscar un colegio que no celebrara ningún otro, sino el Día de la Familia. Yo creo que es algo que conversamos un poquito antes, que se está dando más en los colegios, que por la diversidad de familiares que existe solamente el Día de la Familia. Entonces, ahí se celebran todos, madre, padre, abuelo, el que esté criando. Y creemos que es una buena solución para que no exista la carencia. Porque también es algo que nosotros desde muy chicos le estamos diciendo, efectivamente tú tienes 2 papás, o cuando alguien te pregunte, si mamá, no, yo tengo 2 papás, y esa fue la respuesta natural que le salió. ¿Por qué? No es que le falte algo, que es desde la visión adulta de familias heteronormadas que han tenido esa realidad, pueden cuestionarse obviamente válidamente, pero un niño esa pregunta no le nace, porque su estructura familiar es distinta, con materias singulares o 2 mamás, o 2 papás.
Y no recuerdo la pregunta. Me gustaría agregar algo. El año pasado, con Ana Filipa en el jardín, para el Día del Padre, nos llamaron una semana antes y nos preguntaron, Ine, Ro, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Con qué? No, es que viene el Día del Padre, nosotros vamos a hacer una celebración, invitamos a los otros papás y les preparan un regalito. Ya les preparó su regalo, no se preocupen, para que pudiera hacer la actividad al igual que todo el resto de los niños, pero ¿cómo lo quieren hacer? Y ahí, claramente con la Ro tomamos una definición, coincidió que la Ana Filipa se enfermó y no fue al jardín ese día efectivamente porque estaba enferma, no porque no quisimos mandarla. Este año, a diferencia, nos encontramos con la sorpresa. El viernes antes de la celebración, que era el martes, nos dicen, oigan, el martes, por favor, no traigan a Ana Filipa. Nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque es la actividad del Día del Padre. Entonces ella no hizo el regalo, no hizo la actividad con los otros niños y para que no esté sola ese día. Ahí fue interesantísimo. Primero quedamos un poco en shock, como que no lo esperábamos porque ya el año anterior habíamos tenido una muy buena experiencia que partían de la base de preguntarnos cómo lo queríamos manejar. Y creo que fue una excelente instancia de conversación con sus mises, porque partamos de la base que un niño no entiende por qué el de al lado está haciendo un regalo y ella no. Y es ahí donde yo siempre planteo que muchas veces los miedos y los prejuicios surgen desde el desconocimiento, desde no saber cómo abordar una situación, desde no atreverse a tener una conversación que tal vez no es cómoda para uno, pero que creo que siempre es mejor partir desde esa base, de preguntar tal vez a las familias cuando tienes dudas, cuando no tienes seguridad de cómo lo consideran o cómo visualizan una situación, de partir preguntando cómo lo quieren hacer. Ana Filipa, cuento corto, no fue al jardín, no fue tema, pero sí creo que tuvimos una tremenda oportunidad de ayudarle a esa Miss a abrir de pronto la cabeza, a pensar que las cosas tal vez sí se pueden hacer distinto y que el día de mañana otras familias en este mismo contexto, que no son solamente familias de la diversidad sexual, como dos mamás, también le puede haber ocurrido a una familia o una mamá que no tuviese un papá presente, ya sea porque no lo tuvo nunca o porque no estaba por distintos motivos, a entender de que hoy día las conversaciones se dan desde eso, desde la buena intención de cambiar y ir creciendo como sociedad. Yo creo que estamos un poco en el tiempo. Me gustaría solo terminar con... O sea, acá hablamos de los recursos. Quiero desmitificar la valentía en el caso, no sé, yo creo que en nosotros, pero también en ustedes, ¿no? O sea, estas maternidades y estas paternidades no se tienen desde la valentía, se tienen desde el deseo, desde las ganas de acompañar a otro en un desarrollo, de las ganas de criar. No es valentía, es seguir el deseo. Es pensar que el mundo puede pensar distinto y puede aceptar que hay estructuras familiares distintas y tan buenas como todos, ¿no? Y un poco es eso, es seguir nuestros sueños. Eso es lo que me gustaría terminar. Tenemos un ratito para una pregunta, si alguien quiere... Sí. ¿Ahí? Sí. Ya, yo quería preguntar, o sea, cuando estos tratamientos de ovodonación y de gestación subrogada se convierten como en una nueva como condición de desigualdad, ¿cierto?, en nuestro país. Quienes hemos pasado por algunos de estos tratamientos sabemos que son un desangre económico. Entonces, nuevamente se abre un nuevo espacio donde algunos pueden, otros no. La gran mayoría no, por cierto. Entonces quería saber cómo el activismo también empuja esa bandera, como a mejorar, a modificar esa realidad. A mí se me ocurre contestar esa pregunta, por ejemplo, como hay una asociación que se llama Comunidad FEN, que han hecho mucho activismo por las parejas y por las mujeres y hombres
que tienen infertilidad, ya sea biológica o funcional. Y entiendo que ellos han visibilizado, ¿no? Yo creo que como cualquier tratamiento médico, pero aún con un sentido quizás más, no sé, voy a vanagloriar, más profundo, el visibilizar es la única forma de que podamos, comillas, ampliar esto, ¿no? Son tratamientos caros, son tecnologías caras. Montar un laboratorio de medicina reproductiva es carísimo, tener profesionales adecuados es caro. De verdad son caros los tratamientos y que gana de que pudiera masificarse más ese tipo de tratamiento. ¿Sabes qué? Yo creo que ha habido una evolución muy positiva respecto de eso. Pensemos que Maxi recién va a cumplir 7 años y nosotros supimos que existía esto del método ropa porque el médico nos hizo la pregunta clave: ¿quién se embaraza? Fue como, dijo, ¿quién se embaraza y de quién los óvulos? Y nosotros, ¿de qué estáis hablando? Para nosotras era un tema de película. Y ahí nos comentó que existía esta técnica de reproducción asistida. Hace 3 años, cuando nació la Ana Filipa, tú ves en redes sociales cómo las distintas clínicas hacen promoción de, en mi caso, voy a hablar desde mi vereda, de familias, digamos, de 2 mujeres. Aquí se hace ropa, vengan, hagan los tratamientos en las clínicas. Entonces creo que la visibilización de distintas maneras ha tenido su efecto importante respecto a cómo lo percibe la sociedad y cómo hoy en día también se habla al respecto. Abiertamente, lo que era soñado y lo que para nosotras era impensado, hoy en día se comunica de una manera mucho más abierta y se da la posibilidad que en distintas clínicas puedan ir, en este caso parejas de 2 mamás, a poder tener hijos, digamos, por distintos métodos. Entonces, creo que hay una evolución, pero por sobre todas las cosas, creo que el visibilizar y un poco la tarea que nosotros tomamos es de ir derribando tantos mitos y prejuicios que hay en torno a las familias compuestas, en este caso, por 2 mamás. Y por eso ese mensaje profundo de que somos una familia diversa como todas las familias y creo que eso se transmite en lo cotidiano, en el día a día, en nuestros miedos, en nuestros desafíos, en nuestras problemáticas y nuestras alegrías. Y eso yo creo que sí va ayudando a la percepción de la sociedad y que se vaya abriendo caminos. Bueno, a nosotros nos toca un poco más difícil. Efectivamente, la gestación subrogada tiene estos prejuicios y sobre todo lo que nos trajo un poco a este conversatorio, un proyecto de ley que busca prohibirla. Entonces, el activismo ha tenido mayor fuerza, para nosotros un impulso desde lo propio, desde una experiencia personal, a que se pone en riesgo tu propia familia, que nos motiva a salir, a mostrar, a juntarnos con un parlamentario a través del lobby, a dar a conocer una realidad que existe en el país que para muchos no es conocida. También, como dijeron anteriormente, hay mucho desconocimiento. Se quedan con alguna historia de algún famoso, con algún caso extremo negativo y piensan que eso es la regla, siendo que hay experiencias que son positivas y eso es lo que nosotros como activistas tenemos que ir mostrando. Casos positivos, que se puede hacer, que existen. Pueden existir casos en el cual no existan vulneraciones a las partes involucradas y se velen por los derechos tanto de los niños como de las gestantes. ¿Cómo le hacemos una palabra? ¿Puedo responder una cosita a esa? Yo creo que la pregunta es súper importante y yo creo que nosotros, cada uno probablemente en nuestros propios activismos, tal vez nos hemos preocupado poco de la democratización. Yo creo que ahí la bandera la ha llevado mucho más el mundo médico. Creo que el proyecto de ustedes, que la Sofía es parte, con Fernando Segers, el primer proyecto, no sé si es el primer proyecto que entró al Congreso para que exista en este país una regulación sobre las técnicas de reproducción asistida, su foco principal es aumentar el acceso. O sea, y a Fernando Segers se lo he escuchado miles de veces. Hoy día hay 10.000 ciclos, tenemos que llegar a 30.000 mínimo. Y yo creo que yo pienso que han sido ustedes los que más han advocado por eso. Sí. Había una pregunta antes respecto de FONASA,
FONASA cubre una parte de los tratamientos de alta complejidad en parejas heterosexuales, sin ovodonación, pero hay hoy día algunos códigos que son, ¿cómo se dice?, subsidiados por el Estado, y las ISAPRES también subsidian una parte de esa, pero realmente son tratamientos caros, sí. Gracias a todos y todas las que participaron, gracias a lo que hicieron posible el espacio, al equipo del proyecto Crecer Contando, a todas las personas que vinieron aquí a contar de su experiencia, Soledad Cartagena, Inés Espinosa, Javier Silva, Sofía Salas, Jorge Candia y Javiera. Gracias a todos los que se conectaron a través de UHTV. Sí. Pasa que hay una invitada aquí bien especial. Hay una mujer que fue gestante. Y me gustaría si ella puede dar un mensaje en este mismo foro sobre su experiencia. Hola, perdón, estoy un poco sin voz. Mi nombre es Lauren y yo fui mamá gestante. La niña va a cumplir 1 año. Nada, no sé, o sea, hay tanto que decir al respecto. Pero bueno, yo creo que lo más importante es decir que desde el amor se pueden lograr muchas cosas. Y nada, yo desde el amor le ofrecí a mi mejor amigo ser papá, y él hoy junto a su marido son papás de una niña hermosa y son una familia muy feliz. Y nada, o sea, yo lo conozco a él, conozco a su familia, conocí a sus abuelos y todo, muchos años de amistad y nada, o sea, yo los veo en el día a día, o sea, la he visto crecer. Yo tengo 3 hijos míos y mis hijos también lo han tomado con una naturalidad hermosa, así que nosotros hablamos, somos una nueva familia, una familia diferente, así que eso. Así que soy una mujer muy orgullosa de haber conformado 2 familias en este mundo y en mi vida. Eso. Con este lindo testimonio cerramos la conversación, pero no se acaba acá la conversación porque yo espero que esta sea la primera de muchas. Esto es importante. Miro a Soledad Zárate, que estábamos justo pensando en seguir conversaciones sobre tipos de maternidades y paternidades, así que sin duda vamos a seguir conversando, y entiendo que hay un café afuera, algo para poder seguir conversando, si resistimos el frío. Y Javiera les quiere entregar un regalito, y siempre la foto de rigor, todo eso.